Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por sumarse a este cuarto encuentro de filosofía en medios extraacadémicos. Esta vez lo hacemos de manera virtual porque tenemos un invitado muy especial que ahora voy a presentar, que está en Múnich, en Alemania, donde reside. El tema al que hoy nos vamos a dedicar es la relación entre filosofía y administración pública. Bueno, y para eso lo convocamos a Christian Breitenstein. Muchas gracias, Christian, por acceder y disponer de este tiempo para compartir con nosotros. Christian es, bueno, por su formación de grado, comencemos, estudió abogacía, es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, también estudió filosofía en la Universidad del Sur. Eh, es un político argentino, fue concejal en Bahía Blanca, después fue intendente por 2 periodos consecutivos. Después fue también ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires en el gobierno de Daniel Scioli. Luego hizo un máster en Boston en Relaciones Internacionales, si no me confundo o no. ¿Estoy diciendo bien? Correcto. Sí, sí. Correcto. Y ahora es consultor y se dedica a la actividad privada, vive en Alemania. Entonces, bueno, la idea es discutir, digamos, tiene este doble perfil de alguien que se dedicó, que asumió responsabilidades importantes de gestión en la administración pública, que además hizo una tesis doctoral sobre la crisis de la representación política, haciendo foco en la obra de Voegelin, pero haciéndola discutir también con nuestra tradición de pensamiento. Bueno, ver cómo es su mirada o cómo dialoga su perspectiva filosófica o cómo dialogó con el hacer político y la gestión pública. Cristian, te dejo la palabra y bueno, seguimos conversando igual en cualquier momento. Bueno, gracias por la presentación, Esteban, y por la invitación. La verdad que desde que me ofreciste esta oportunidad la vi con agradecimiento y además valiosa, muy valiosa no por lo que uno pueda decir de novedoso, pero sí por la, eh, la vuelta que le han buscado a la necesidad de vincular el pensamiento, la reflexión filosófica con la realidad cotidiana de todos los días, ¿no? Y cómo esto se puede articular no solamente desde la docencia, que es algo muy importante, obviamente, pero también desde otros lugares. Gracias, Martín, también por todo tu trabajo y tarea en esto. Así que un gusto saludarlos y bueno, obviamente esto no es esto, según me dijo Esteban y yo adhiero, es una charla que pretende ser amena, amigable y donde no hay esos criterios de autoridad, digamos, sino que es más bien transmitir alguna experiencia que, como toda experiencia, es muy particular e individual y no pretende ser un modelo, y también dialogar y escucharlos a ustedes, ¿no? Bueno, eh, la idea es que puedas contarnos un poco cómo, si tuvo alguna incidencia tu visión filosófica en la gestión, por ejemplo, de gobierno como intendente. O si A ver, directamente iban por carriles separados. Vos no. te dedicabas a la gestión y era totalmente indiferente todo tu estudio de filosofía, las discusiones que teníamos en la Asociación de Filosofía Latinoamericana, eso era como un berretín, pero cuando tenías que gestionar, gestionabas olvidándote de todo. Bueno, empezaste por una pregunta muy central, ¿no? Voy a hacer una breve introducción, quizás, Dale. que es por qué a mí se me dio por la filosofía y por qué se me dio por la política, digamos, porque, es decir, antes de llegar a la acción concreta y a los dilemas que plantea la acción pública y el vínculo con la filosofía. Yo siempre tuve interés filosófico, se me gustó siempre la filosofía. A los 16 años creo que antes de estudiar Derecho, el primer libro de Derecho que leí fue Filosofía del Derecho de Chocho del Vecchio.
Y dije, ay, me gustó, me voy a encarar derecho, pero ya me gustaba el derecho, y lo encaré por ese lado, pero desde el lado de la filosofía, antes de leer un código, ¿no? Pero siempre tuve la inquietud de en algún momento, siempre leía, ¿no? También a esa edad intenté leer a Kant, que fue un imposible, es decir, una locura. No entendí nada, la crítica de razón pura, nada entendí, es imposible, para mí imposible leerla solo, menos a esa edad. Entonces dije, bueno, algún día, qué sé yo, cuando me jubile, cuando tenga tiempo, capaz que lo tomé como una cuestión que en algún momento va a volver. Y me dediqué a la actividad profesional, fui abogado, ejercí bastante la profesión, puedo decir que me fue bien. Y en un momento, por una vinculación, yo era abogado de un sindicato, sindicato de bancarios. Los sindicatos participan en actividad pública, interna, que yo me ofrecen participar en una interna. Como corresponde, participamos con, viste, siempre hay lados más buenos y lados más malos. Participamos con los buenos y como corresponde perdimos, ¿no? Es decir, la interna. Entonces, después me convocaron, fui asesor en la Cámara de Diputados, de lo jurídico, y en un momento surgió la posibilidad de ser concejal en Bahía. Ahí está el tema, ¿no? Fue en el año 99. 99 ya se veía venir el final del menemismo con toda una serie de situaciones muy complejas. Y en el 2001 yo estaba promediando mi mandato y ocurrió lo que ocurrió, ¿no? La gran crisis social y económica del 2001, que para mí fue un antes y un después en la realidad argentina. Y en ese año tuve dos cuestiones, una personal y otra social, digamos. La personal es que nació mi hijo en el 2001, en diciembre casualmente, o sea que no tenía un mes mejor. O sea que eso es muy movilizante, ¿no? Desde todo punto de vista. Y la otra es que veía que la gente pedía esto de que se vayan todos. Y yo recién había ingresado, es decir, yo era lo nuevo, entre comillas, ¿no? Viste que siempre vieron que siempre está ese dilema, lo nuevo y lo viejo, ¿no? La vieja política, la nueva política. Bueno, yo ahí no había duda que era lo nuevo. Capaz que ahora no lo soy, o después no lo fui. Pero me encontré con una cuestión muy dura de lo personal, porque había gente que inclusive no me conocía, que no me conocía. Y perdón por la expresión, por la palabra, pero te puteaban, ¿no? Entonces decís, ¿cómo? ¿Qué pasa acá? Hay algo que no entiendo. Es decir, la gente reclama que se vayan todos. Yo tengo 26 años, tenía 27 años. Podría representar perfectamente lo nuevo y, sin embargo, no discrimina a la gente. Quiere que se vayan todos. Ok. Si se van todos, ¿quién queda? ¿No? La primera pregunta que me hice, ¿quién queda? En el poder no hay vacío. Es decir, alguien lo va a dar. Bueno, conclusión, esas preguntas me llevaron a mí a decir, bueno, el año que viene empiezo a estudiar filosofía. Y con una cuestión muy particular, empecé a estudiar dejando, obviamente, con ayuda familiar, porque en eso, imagínate un bebé, mi esposa, y renunciando al estudio jurídico, porque las horas de estudio jurídico las limité para decir, bueno, ganaré menos dinero, pero esto es lo que me gusta, quiero hacerlo. Tenía un colega, un socio, dedícate vos, esta es mi etapa. El tema es que, claro, en el 2003, el peronismo, en el cual yo pertenecía, ganó la intendencia después de 30 años sin ganar en Bahía Blanca, que es una ciudad muy compleja, muy difícil, clase media, ya no ahora, ha cambiado todo, pero me refiero que en esa etapa era una conformación de clase media, como se decía en esos entonces, gorila. El 2003 ganamos y yo pasé a ser presidente del Consejo Deliberante. Y yo seguía estudiando filosofía. Y ustedes saben lo que son los departamentos de humanidades en muchos lugares, donde son apasionados con la política, algunos frentes de izquierda, algunos frentes de derecha, pero y yo era presidente del Consejo Deliberante y iba a clase. Digo esto como anécdota porque digo, no se me cayó un anillo, nunca tuve un problema en absoluto. También conocía la casa porque di clases mucho tiempo en la Universidad Nacional del Sur.
tuve excelentes profesores y la verdad que trataba de demostrarme a mí, pero demostrarle al resto, era el más grande de la clase siempre, con otro muchacho que estaba conmigo, que tenía que tener las mejores notas, tenía que ser el que mejor le vaya, porque no podía ir a chantear, digamos, esa era mi postura, por la responsabilidad que tenía, primero conmigo y después con la sociedad. Bueno, ese fue el motivo por el cual empecé a estudiar filosofía. En realidad la tuve siempre dando vueltas, pero ese año en particular fue muy movilizante. Y ahí es donde también, buscando respuestas, encontré gente conocida y amiga. Yo no sabía que había filósofos que estaban en política. Pensé que no era una cuestión, ¿cómo te puedo decir? Complementaria, una cosa era el filósofo que por ahí daba clases en la universidad, pero la política era otra cosa. Y encontré gente en Buenos Aires, en la Asociación de Filosofía Latinoamericana, que hay un lindo recuerdo que creo que has retransmitido, Esteban, de Armando Porati, Doberti, Cacho Scanone, Mario Casalla. Mario Casalla era el asesor principal de Antonio Cafiero. Para mí Antonio Cafiero el peronismo era un tipo relevante. Y me acuerdo haber leído El peronismo que viene, que era una obra, digo, esto no lo escribió Cafiero, lo podría haber escrito. Pero lo había escrito Mario, lo había armado bastante bien. Enrique del Percio, luego sumaron otros que, fíjense las vueltas a la vida, se sumó Santiago Kovatlov, se sumó Ricardo Forster, para poner dos ejemplos que fueron en líneas totalmente distintas. Pero esa asociación, que era un lugar, espacio de debate, a mí me estimuló mucho encontrar un espacio donde, acá se habla de política de la filosofía. Para mí fue un gran descubrimiento. Entonces, bueno, finalmente terminé la licenciatura, luego si quieren sigo con la biográfica o voy directamente a tu punto, porque la biográfica tiene sus grandes vueltas. Yo en el 2005 estaba terminando mi mandato como concejal y termino la carrera de filosofía. Y yo siempre quise venir a Alemania, soy descendiente de alemanes, cuestiones subjetivas, ¿no? Y dije, si este es el momento, apliqué una beca que me dio un apoyo importante, una filósofa argentina muy, muy buena persona, Gabriela Revok, en la Universidad Católica de Eichstätt. Y venía a estudiar la filosofía política de Nietzsche. Cosa rara, ¿no? Y después pretendía hacer el doctorado acá en la LMU, la Ludwig Maximilian Universität. Así que venía un poco con ganas de profundizar eso, de irme de la política o de tomar una distancia. Bueno, conclusión. En el 2005 se prepara todo eso a nivel familiar inclusive, y en el principio del 2006 pido licencia. Ya me quedaban algunos meses de mandato y me vengo a Alemania a complementar ese proyecto de investigación, a hacer la previa en buscar para mi familia lugar para vivir, etcétera, 3 hijos. Y en ese momento pasó algo extraño. El intendente anterior, que era el intendente concretamente, que ganó después de 30 años, le comienzan un proceso de destitución. Para Bahía era una catástrofe, nunca ocurrió una cosa así, no se recuerda. Y el tema es que, claro, yo estaba seguro que no iba a ocurrir esa situación y estaba muy tranquilo en Alemania. Pero ocurre. Y el primero en la lista, yo no era el primero en la lista, ¿no? Cuando hay un intendente destituido, hay una línea sucesoria, que es primero en la lista, concejal, segundo concejal. Yo era el segundo, pero primero había sido electo diputado unos meses antes. Entonces, venía yo en la lista. Y ahí empezaron a
a llamarme, a meter presión, a ver qué iba a hacer, Y bueno, yo, justo el fin de semana que mi esposa y mi familia venían para acá, con el pasaje sacado y con todo, decidí volver para asumir como intendente y terminar el mandato. O sea que mi primer mandato fue un interinato muy complejo, porque yo no había sido electo, porque pedí, y ahí empiezo a responder a tu pregunta. Eh, Pedí algunas condiciones para volver, condiciones de racionalidad básicas, que muy pocas se cumplieron. Es decir, pedí apoyo político, ¿no? Del gobernador, que eran todos en mi propio partido, el presidente, que era Néstor Kirchner, eh, eh, los medios de comunicación, donde en Bahía en ese momento todavía estaban en manos precisamente no de una familia de origen peronista, sino todo lo contrario, pero con el cual yo tenía que saber surfear la situación y tenía que construir legitimidad, porque mi apellido era impronunciable. La gente apenas me conocía, porque la gente conoce a los número uno, de ahí para abajo muy pocos. Y era mi supervivencia política, ¿no? Política y supervivencia emocional, familiar, de todo punto de vista. Así que una de las condiciones que puse es volver, pero cubrir el interinato nada más, para poder regresar a Alemania, que es lo que yo quería hacer, seguir mi proyecto y después, bueno, los apoyos necesarios que se... Y bueno, en vez de eso ocurrió lo que ocurre, ¿no? Y ahí voy al punto tuyo, ¿no? Ciencia política, la distinción entre lo agonal y lo arquitectónico, ¿no? La lucha por el poder y la construcción o la transformación de la realidad, como se dice allá, ¿no? ¿Cómo hacemos para cambiar lo que tenemos? Y se necesitan las dos cosas, se necesita lo agonal y se necesita lo arquitectónico. En países, digamos, periféricos que tienen muchas necesidades y complejidades como Argentina, lo arquitectónico es muy importante. Es decir, porque lo arquitectónico implica decir cómo damos mejor educación, cómo damos seguridad, cómo damos contención social, cómo sacamos a la mitad de la gente de la pobreza. Hay un desafío enorme. Y en las intendencias hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. Yo siempre digo que las intendencias son los lugares más sanos de la política argentina, más allá de algunas noticias que salen en los últimos tiempos y de gente que conozco y que conocí, pero el control social es muy, muy grande, es decir, más en sociedades como Bahía Blanca tenía 350.000 habitantes, medios que no eran oficialistas, digamos, así que tenías control social por todos lados. Y la demanda, el cara a cara con la gente, que te da una térmica de lo que estaba pasando en la calle permanente. Eso a diferencia de los que están quizás en otras estructuras, ¿no? A nivel nacional o provincial, yo soy de la convicción de que para ser presidente en este país sería muy importante que haya sido intendente alguien antes. Porque te da una visión de la realidad absolutamente distinta. Puede ser bueno o malo, eso no, pero la tenés porque te pasó la cosa. Nosotros no hacíamos turismo de pobres, íbamos a la villa, estamos ahí. Hay muchos funcionarios públicos que en su vida vio un pobre, por decirlo de una manera, y que habla de políticas públicas y ¿no? Esta cuestión, aunque de la filosofía, ¿no? Porque de todo saber y de todo lugar. Entonces, eso implicó una gran escuela, porque, por decirlo de una manera, yo tenía calle, pero no tanta calle, desde el punto de vista político, y la tuve que descubrir. Ahora, bueno, ¿cómo juega lo filosófico y la política? Yo di clases mucho tiempo de derecho político y daba filosofía política más que todo, o sea que tenía una formación. Y tenía después de estudiar filosofía, pero te lo tenía previamente. Como muchos de ustedes docentes, a los principales filósofos políticos los hemos dictado, los hemos dado. Entonces, uno ahora, la primera cuestión es lo pongo como un ejemplo en medicina, ¿no? Entre estudiar un libro de medicina para ver cómo es el protocolo de una operación y cortar con el bisturí
y que te duela, hay una diferencia abismal, abismal. Entonces, claro, yo había leído, di clases mucho, El Príncipe de Maquiavelo, te lo recito de memoria, lo recitaba ahora ya no. Digo, pero no podía intervenir yo de esa manera. No estaba en mi gen, en mi personalidad. Y yo veía tipos que sin haberlo leído lo operaban fantásticamente bien, ¿no? La astucia, ¿no? El engaño, la crueldad. Son cuestiones conceptos que fácilmente uno los lee en cualquier lugar, pero cuando duelen, ¿no? Genera una experiencia existencial que es totalmente distinta. Entonces vos, como estás en la batalla, en la agonal y en la arquitectónica, pegás y recibís. Y haces experiencia en carne de todo eso que había leído en algún sentido y que en algunas cosas, soy honesto, yo me considero hasta el día de hoy inhabilitado para hacerlo. Quizás hasta lo puedo aconsejar, pero no para ejecutarlo, ¿no? Y esa es mi propia incapacidad, digamos, en términos de... Por eso quizás no fui nunca un político tradicional, fue un perro verde. La filosofía obviamente que te sirve para que muchas damas de la clase media te digan qué bien que habla este pibe, ¿no? Tirás una frase de Sartre en un discurso y dices, ¡pah! ¡Qué maravilla! Y para sociedades de clase en eso estaba claro que yo estaba en un nivel por encima de la media de la clase política en ese entonces. Pero eso en mí no implicaba nada. Es decir, yo quería transmitir algo que lo sentía. También para mí la palabra de quien es autoridad en un momento es importante para transmitir, tratar de hacer docencia también, ¿no? De transmitir un valor, de transmitir un mensaje, de decir, mi primer discurso cuando asumí la intendencia, el 1 de abril de 2006, en el Consejo Deliberante, dije, miren, mis abuelos me enseñaron que para cambiar las cosas cada uno tiene que agarrar un ladrillo. Dije sencillamente eso y alguna cosa más. ¿Qué dije? Cada uno se tiene que hacer cargo de lo propio. También. Yo me voy a hacer cargo de lo de todos, entre comillas, ¿no? El bien común, como quieren llamarlo. Pero si me tiran la basura todos los días en la esquina, ¿cómo hago yo? ¿No? Si no hay un esfuerzo individual y colectivo para cuidar la ciudad, ¿no? Y siempre es la cuestión de la crítica, vos tenés que hacerlo. No, pará, yo no soy tu empleado. Sí, soy tu empleado en algún sentido, pero no lo soy en el sentido de que no me puedo hacer cargo de tu vida totalmente. Y ese es un límite, como diría el maestro Freud, ¿no? El imposible de la política, tanto como educar o como amar. Y eso lo ves claramente. Es decir, ¿no? Lamentablemente, en los niveles locales uno tiene que recurrir mucho a la colaboración de la gente para poder producir transformaciones, y eso yo lo veía como altamente positivo, ¿no? Porque era maravilloso. Entonces, desde el conocimiento previo te pasas a una realidad donde duele en carne y hueso, la primera percepción. La segunda es, tenés una cabeza, como todos ustedes, digamos, no es nada especial, pero me refiero que tenemos una tendencia a un pensamiento complejo, a resolver cuestiones complejas. Entonces, yo estudié políticas públicas también, digo, diseñé un plan estratégico. Ese plan estratégico le puse objetivos para cumplirlo, pero en el medio surgían 10.000 complejidades. 10.000 complejidades que operaban como resistencia, donde la oposición obviamente te decía, tenemos que trabajar juntos, pero querían decir, te vamos a matar. Es decir, vamos a oponernos a todo lo que hagas. Y lo hacían directo o indirectamente por todas las argucias habidas por haber. Y eso es la agonal de la cuestión, ¿no? La cuestión agonal. Entonces vos tenés que saber cómo surfear, cómo administrar la complejidad, y eso creo que la cabeza filosófica ayuda. La personalidad obviamente que también, ¿no? Con lo bueno y con lo malo, con las virtudes y los defectos de cada uno. Pero te voy a poner un ejemplo en acto, como dicen los psicoanalistas. Creo que yo estaba interino y todas las semanas la corte
la Suprema de la provincia de Buenos Aires, tenía que resolver si el intendente anterior reasumía o no. Entonces, todas las cortes, todas las semanas había una posibilidad de ese fallo. Con lo cual yo tenía, a mí me habían dicho, volvés para terminar el interinato, y cuando llegué me dijeron, podés durar una semana. Entonces yo había suspendido toda mi actividad privada, una semana, ok. Estás en el medio del río, hay que nadar. Entonces todas las semanas tenía que constituir algún hecho de impacto para que también nos dé legitimidad, ¿no? Y lo hacíamos. Y bueno, me acuerdo que como anécdota muy concreta y muy básica, ¿no? Pero la plaza principal de la ciudad es la Plaza Rivadavia. La Plaza Rivadavia era el símbolo del no hacer, de la ineficiencia, nadie hacía nada en 30 años con la plaza esa bendita, nada de nada. Y un día en la mañana llego a Intendencia y le digo al secretario de Obras Públicas, ¿qué hacemos con la plaza? Y bueno, hay que llamar a un proyecto de diseño, hay que convocar a los arquitectos, hay que convocar a los abogados para que analicen el código urbanístico, pero así se nos va la vida. Vamos a estar en una asamblea permanente para ver qué hacemos con una plaza. Mañana vas y rompes la plaza, le dije. ¿Qué? Sí, sí, agarran 2 empleados con 2 palas y un martillo, van y rompen la plaza. ¿Cómo rompemos así? ¿Y qué vamos a hacer? No tengo la menor idea de qué vamos a hacer. Pero solamente si la rompemos podemos tener un proyecto rápido y resolverlo rápidamente. Y la gente va a ver que estando rompiendo estamos haciendo algo. Al otro día de la mañana y fueron a romper la plaza. Los medios de comunicación realmente, uy, acá alguien está haciendo algo con la plaza. Sí, la estamos rompiendo. Ahora, detrás de esa rotura, que era un golpe de imaginario fuerte, estaba la sensación de apurémonos, muchachos. Acá hay que hacer un diseño. Y lo hicimos rápido. Y se inauguró la plaza. Y se hizo un nuevo aeropuerto en la ciudad, y se hizo una nueva terminal de ómnibus en la ciudad. Y para cada una de esas cosas te puedo contar 80.000 anécdotas, o les puedo contar 80.000 anécdotas de los obstáculos, de las. Entonces, hay momentos donde los libros no alcanzan. Es como en el barrio. Si te pegan, tenés. Sí, pero permitime justo que te haga una interrupción, Cristian, en este preciso momento, a propósito de este ejemplo tan claro. Y me acuerdo que un lema previo que vos habías hecho cuando eras concejal en campaña, respecto del intendente anterior, era el que a falta sobre asfalto algo está tapando o algo así. O el que lo asfaltado algo está Sí, tapando. sí, buenísimo. Era Eh, un publicista. y en cambio vos no, estabas rompiendo algo que estaba bien, o sea, estabas haciendo algo donde no se había hecho nada. No rehaciendo lo que ya se había hecho. Eh, pero lo que, a propósito de esto, estaba, como te contaba, leyendo tu libro sobre la crisis de la representación política, y hay un sentido de representación política que se juega ahí, digamos, que vos ponés en acto. Consciente o inconscientemente, estás armando representación. No sé si por ahí Exactamente. vos Exactamente. querés extenderte un poco, porque en el libro lo explicás muy claro, digamos, ¿no? Digo, uno de los sentidos de la representación política, que tiene que ver con esta acción tuya. Sí, en ese momento, honestamente, yo no había leído Feiglin y no había profundizado tanto el tema sí, lo había profundizado, pero no lo. Estaba claro que cada acto es un acto simbólico donde. Eh, a ver, yo cuento las buenas, también puedo contar las malas, ¿eh? Es decir, no es que también he tenido, digamos, cuestiones donde se ha visto afectada mi representación, por decirlo de una manera. Básicamente cuando yo me voy de la intendencia al ministerio, porque había recién ganado, asumido, y bueno, Scioli
con toda razón me dice después de la elección, quiero que vengas, pero escuchá, me acabo de ganar, acabo de asumir. Y para mí era un desafío en lo personal muy importante, y creo que además le podía ser útil a la ciudad. Situación que hicieron muchísimos, pero que en Bahía fue cuestionada de alguna manera, ¿no? Porque es una representación distinta a la de algunos sectores de la sociedad. No me pasó, no tuve una ruptura representacional con los sectores bajos, ni siquiera con los altos, sí con los medios. ¿Mm? Eso sirve para entender también, al menos la sociología. Pero muchos intendentes, yo no fui testimonial en el anterior, o sea que fui uno de los pocos intendentes no testimoniales, peleándome con Kirchner, hablándolo frente a frente con él y diciéndole, mira, Néstor, no puedo, eso es representación, digamos, no puedo porque termino destruido, esta ciudad no es el conurbano, son sociedades muy complejas, muy particulares, y éramos Bruera, Pulti y yo los que nos resistíamos a ser testimoniales en la legislativa intermedia anterior, y quedé yo solo, y bueno, Néstor me decía, ¿tenés un hermano? Y yo le digo, no, soy hijo único. Porque viste que si uno se ponen los nombres, se ponen los apellidos de los hermanos, los primos para la campaña, ¿no? Y tu esposa, mi esposa es más kirchnerista que yo, pero no, ni loco ni loca se mete en una campaña, ni loca, ni hablar. Así que bueno, finalmente sugerimos otra persona, y el costo que no pagué con la gente lo pagué con la política. Estuve 6 meses en Siberia, como se decía en esa época, es decir, no me atendían los teléfonos, situaciones, lo digo ahora y lo dije públicamente. José López dijo, los bahienses que se queden sin agua, a mí no me importa, ¿no? Pero por una cuestión de sanción política interna, ni siquiera externa, estamos hablando del mismo Sí, esquema. claro. Sí, sí. Pero bueno, te digo eso por decir cuestiones que, es decir, así como hay gestos que simbólicamente fortalecen esa representación, hay gestos que la disminuyen yo padecí las dos. Y también, para ser honestos, por eso los matices, creo que existe lo de la filosofía, y voy a poner una ciencia que ya la nombré 2 veces, pero la voy a blanquear sobre la mesa, que es el psicoanálisis. Creo que es también, son 2 elementos que te posibilitan abrir un poco la cabeza y no ser, es decir, hay una relación, el tipo que está 20 años en el poder, tiene una relación muy rara. Uno puede decir, es el dominante, ¿no? O que le importa nada de nada, que yo creo que no necesariamente es así, pero también es esclavo de la permanente necesidad de tener reconocimiento y aceptación. Eso a mí en un momento, en lo personal, me implicó un límite, que hasta acá llegué. ¿Por qué? Porque yo dije, a esta gente no la quiero representar, yo no la quiero representar. No es un tema de nadie, es mío. Yo a esta gente no la quiero representar. Porque estoy haciendo un esfuerzo sideral donde no tengo problemas con los que más necesitan, no tengo problemas con los que están arriba del todo, porque puedo dialogar de igual a igual, de alguna manera, y porque quieren. Pero hay un sector medio que va para un lado, va para otro, y se mueve y pendula. Altamente contradictorio, eso sí, el dedo lo apunta siempre, no sabe que hay 4 que lo apuntan a sí mismo. Y no hago una cuestión clasista, porque yo soy hijo de clase media. Es decir, y que gracias a esa clase media argentina, la que estoy orgulloso, puedo tener mis estudios y pude, no sé, hacer lo que quise, estar donde quise estar. Pero esa es una carta que, digo, la de decir hasta acá llegué, también en algún momento se juega y es muy personal. Y que creo que muy poca gente la juega. Es decir, yo en el 2015, 4 años fue ministro de producción de Scioli, producción, ciencia y tecnología y relaciones internacionales. Así que viajamos mucho, fue una experiencia fantástica para mí, campaña presidencial,
¿no? Se perdió 38-30, se ganó en la primera vuelta y se perdió por 2 puntos en el balotaje. Fui testigo de lo que es una campaña presidencial. Estaba arriba de los aviones, viva, venía, es decir, tenía cargo del tema productivo y hicimos un plan estratégico productivo nacional. Pero en un momento Daniel me dice, bueno, si ganamos vos tenés que ser mi ministro de Industria. Y dije, Daniel, no, te agradezco. Yo me voy. En el 2007 vine acá, no tengo ningún problema, voy a colaborar con Argentina donde sea, pero por un tema personal, familiar, es el momento donde tengo que tomar una decisión. Y eso son decisiones existenciales, y ahí sí es filosofía. Es decir, es muy fácil a veces pelearse con, con ideas de los otros, con atracciones, pero pelearse con algunas estructuras de poder a veces no es fácil. O decir no. O decir no. En ese caso, Scioli me lo avaló y me dijo, si ganamos vos vas a ser embajador nuestro en Alemania, es un destino muy importante. Yo dije, bueno, te agradezco, lo publicó, lo dijo, digamos, ok. Así que seguí trabajando en ese sentido. Pero luego no ganamos y yo me dediqué a la actividad privada con una gran cuota de liberación. Y cuando debo analizar por qué de liberación, es porque la política es un imposible en todos lados, es cierto. Pero cuando hay tantas necesidades y tantas cuestiones en territorios como Argentina, no se puede joder tanto. No se puede. Digo, la agonal la entiendo perfectamente, pero yo sé lo que es el día de un funcionario público de las 24 horas, duermen 6, 5, 4, pero del resto el 80% es agonal y el 20% es arquitectónica, por decir de una manera. Y eso no lo veo bien. Es decir, pero lo tenés que hacer también porque tenés que defender. Entonces digo, es se vive de una manera que por algo los resultados están como están, independientemente de qué partido político sea, porque acá no es una cuestión ya partidaria, ¿no? Pero bueno, quizás enfaticé mucho lo político y menos lo filosófico, pero para mí fue es decir, valoro y valoré siempre que alguien que esté en función pública tiene que tener una formación. Esa formación, para mí la más alta de las formaciones, es la filosófica. Y de ese punto de vista hay un saber que me ha servido para algunas cosas, que no me ha servido para otras, y donde creo que después de un tiempo que me animé a escribir, y bastante mal por cierto, y en algún momento intento volver a hacerlo un poco mejor, creo que voy a tratar de... Hay una experiencia interna que a veces es necesario largar, no sé cómo un saber, ¿no? Pero digo, hay tipos, no es mi caso obviamente, pero digo que cuando uno lea la historia o de Maquiavelo o del Dante, han vivido la función pública esos tipos, ¿no? Han estado en temas, en situaciones de poder muy... Y yo no conozco ningún filósofo serio y de los grandes, de los destacados, que no haya tenido una visión política o hasta un compromiso político. Algunos equivocados, otros... A ver, nadie puede hacer... Está muy difícil hoy juzgar, ¿no? Este se equivocó, yo nombraba a Heidegger en Bahía y no sabían si era si jugaba la Bundesliga, ¿no? Y claro, había sectores que decían, no, pero es un nazi. Y digo, bueno, a ver, estuvo, sí, estuvo, pero muchachos, cometió un error. Pero leyeron a Heidegger. Digo, porque ¿a quién están leyendo? Nietzsche también, pero Nietzsche ¿qué? ¿Porque lo interpretó el nazismo después? ¿Qué tiene que ver Nietzsche con el nazismo? Bueno, vamos más para atrás, si quieren. El señor Kant escribió la crítica de la razón práctica y le tratado de la paz perpetua, que yo lo estoy releyendo por todas las cuestiones internacionales que están ocurriendo. Y dice, pucha. Y vamos a la filosofía latinoamericana y encontraremos a muchos, tantos otros. Entonces digo,
todo tipo que se digne de pensar, para mí tiene que pensar la política. Y es parte de su compromiso. Buenísimo. Bueno, no sé si les parece hacer una rueda de preguntas, no sé si tienen... acá Andrés Dileo levantó la mano, no. Yo les pido, Andrés, a formular la pregunta, yo tengo que menos de un minuto ausentarme, les pido disculpas. Sigue Martín moderando en este minuto, menos de un minuto. Sí, Andrés. Bueno, gracias Cristian por tu exposición. Bueno, me alegra estar aquí y bueno, ha seguido de algún modo la idea platónica, ¿no? De estudiar filosofía y que gobiernen los filósofos. Ahí habrán cambiado las cosas definitivamente. No les fue bien en Siracusa. Creo que no. Yo escuché atentamente, ¿viste? Y si bien, y creo que vos no hiciste hincapié ahí, pero yo quiero repreguntarte, a ver si quizás nos puedes decir algo más sobre este tema, porque hablabas de la filosofía como que abre la cabeza, el psicoanálisis, ordenadora, ¿no? Un saber muy importante que algunas veces te benefició y otras veces no. Y me gustaría preguntarte algo concreto, si a raíz de tu experiencia tan rica en política, ¿podés identificar alguna tradición de pensamiento político, filosófico, o algunos pensadores que favorecen pensar la realidad argentina y otros que no, digamos, ¿no? Si te parece, se puede hacer esa distinción de algunos, o con cuál te quedarías si vos decís, bueno, estos tipos sirven para pensar lo que está pasando, y en realidad estos tipos no sirven para eso. ¿Qué te parece? Mira, No sé, yo tuve que, de alguna, a ver, mi procedencia social, como la definí anteriormente, ¿no? Clase media bahiense, tuve que convivir un poco con las visiones de las dos escuelas, por decirlo de una manera. Es decir, yo milité en el peronismo, o sea que tuve que leer no tuve que leerlo, leí con gusto, pero historia apunte de historia militar, tuve que leer la conducción política. Obras que tienen un contenido filosófico. Perón en el 49 hace el primer congreso de filosofía argentina que invita a gente muy importante. Yo no digo con eso que sea el modelo a seguir. Lo que digo es que era la comunidad organizada. Uno lee la comunidad organizada y dice, wow, ¿qué político contemporáneo hoy está en condiciones de escribir algo similar? Más allá de que lo hayan ayudado a escribir, ¿no? Todo lo que... Yo me escribo en la corriente, obviamente, de pensamiento nacional, pero te digo honestamente, yo en mis años de secundaria y todo eso, el primer libro que leí fue de Juan Bautista Alberdi, de, de política nacional, bases, ¿no? Las bases para la acción. Y me acuerdo que tenía un profesor no era filosofía, pero era de letras, un tipo muy interesante. Y yo lo defendía, Alberti. Y digo, este tipo, mira. Y el tipo, el profesor me lo mataba. Y después, obviamente, yo descubrí algunos disensos, ¿verdad? Pero digo, rescataba que hubiera generaciones que se hayan animado a pensar el país, ¿no? Obviamente la generación del 80, la del 37 es una, preconstitucional, la del 80, el peronismo, el desarrollismo. Yo no iría nunca con un pensamiento que justifique un gobierno militar, digamos, está claro. Pero creo que el otro día me invitaron, y obviamente no pude ir, pero hoy me llegó un mail que me envían un reconocimiento por los 40 años de democracia que se festejaron en el Consejo Deliberante de Bahía, y cuánto pensamiento que falta ahí. La sensación que tengo, ¿no? Mucho marketing, mucha publicidad, mucha... Entonces, a ver, respondiendo a tu pregunta, yo me alineo más con un pensamiento de filosofía nacional y latinoamericanista. Si me pones, si me apuras en Europa lo miro distinto, porque es otra realidad. Pero estando allá,
tenés que tomar partido y ese fue mi partido. Muchas gracias, muy amable, ¿eh? Gracias. No, Le por damos la favor. palabra a Daniel, que había levantado la mano. Hola, sí, muchas gracias. No, mi pregunta iba más orientada porque había, bueno, en la presentación había mencionado que su carrera de base fue abogacía, e incluso ahora mencionó a Alberdi. Yo le iba a preguntar si, pues generalmente dentro del ámbito de la política, se valora más el hecho de ser abogado o de conocer el derecho. Si eso también le fue de utilidad o si fue como una especie de síntesis que hizo entre derecho y filosofía y como que pensar el derecho le sirvió por esto que mencionaba de la filosofía, eh, la utilidad práctica que tenía para resolver problemas complejos y demás. O si lo considera como que no, como que fue mucha más preponderancia, además de utilidad la filosofía que el derecho, por así decirlo. Gracias por la pregunta, Daniel. Sí, para mí el derecho fue de mucha utilidad. Es decir, además yo di mucho tiempo derecho público, o sea que eh, eh, anécdota del primer día mío de intendente, anécdota, que también te da una pauta también de lo que son los abogados en la función pública, y por eso no han sido muy exitosos. Pero primer día de gestión, primer día, 7:30 de la mañana, llego y digo, me llaman a la asesoría letrada que quiero que redacten unos decretos. Era las primeras medidas que iba a tomar. No había nadie. Bueno, ok, 7:30, 8, 8:30, 9. Digo, pero por favor que venga alguien. Y viene 8:30, aquello viene alguien que no era el más, ¿cómo te puedo decir? Las asesorías letradas en las municipalidades son, no los había nombrado yo, está claro, ¿eh? Venían de gestión anterior, anteriores años. Entonces ellos hacían tribunales primero y después iban a cumplir el servicio público en la municipalidad. Entonces le digo, mire, necesito que redacten estos decretos. Había situaciones que eran medio escandalosas, yo las tenía que cortar, digamos. Cortar el teléfono celular, vender el auto oficial. Era una serie. A medida que le redactaba los hechos, el tipo abría los ojos, no entendía nada. Digo, ok, ¿me lo redacta? Sí. Abogado. A las 10 de la mañana llamo y digo, ¿está el decreto? Y me dice, no, todavía no. Bueno, 11 de la mañana, no, 12 del mediodía, decirle que venga. Y se lo redacté yo. Y le pone, visto, considerando, resuelve. Ta. El tipo no lo podía creer. Bueno, para eso es utilidad. Obviamente le demostré que yo sabía y entendía algo, y segundo, cuáles eran mis tiempos, y los tiempos de la sociedad, en algún sentido, ¿no? Representacionales. Entonces, de lo jurídico es importante, pero como digo, es importante cuando tenés una actitud y una... Ahora, también la mayoría de los abogados son los especialistas en comisiones, en dilatar las cosas, en encontrar un pero para todo. Entonces, para mí no califica en sí mismo que ser abogado, por el contrario, si voy en términos, si hacemos un término de eficiencia, parecería que fuera al revés. Pero bueno, tampoco hemos tenido tantas experiencias de filósofos. Yo incorporé filósofos en la función pública, en el área de cultura. Tipos que inclusive me han dado clase a mí de filosofía, gente muy valiosa y muy interesante. Y después tenía grandes discusiones, pero por esta cuestión, yo siempre decía que la política universitaria es muy interesante, pero es mucho desgaste, y que para ser política universitaria preferiría ser política por real, ¿no? Porque hay un desgaste de energía y de pujas y de internas por un cargo, un ascenso, y la cuestión, y que me dijo y que no me dijo, y que me sacó el paper, entonces yo veía eso y digo, no. Pero trabajaron bien, esos muchachos, trabajaron muy bien, yo creo que le dio una impronta muy interesante, con un cierto grado de incomprensión de la crueldad, esta cosa que te digo, ¿no?
que es muy típico, la patología, parezco duro en decirlo, pero la patología política argentina. Yo creo que es patológico. Es decir, que alguien te diga en la cara sí y te haga no, eso que parece una simpleza, algo simple, una mentirita. Sí, está bien, una mentirita, sí. O el conflicto por el conflicto permanente. Estás acuerdos. Es decir, tan importante como el conflicto son los acuerdos. Es decir, si no, nadie... Es decir, entonces, mi experiencia de los filósofos que yo traje a la política también ha sido positiva. Federico. Hola, Cristian. Hola, Federico. Tengo una pregunta, porque me parece interesante. En realidad son dos preguntas. Una es casi obvia y fácil, y la segunda es más compleja. La pregunta es si no crees que, digamos, para tu experiencia y para otras experiencias de filosofía fuera de la academia, si no estaría bueno tener una formación en oratoria. Esa es la primera pregunta. Oratoria y oratorias, digamos, en general, la pregunta. Y la segunda pregunta que tiene que ver con esto, pero ya en la proyección, ¿qué te encontrabas con lo otro en tu función pública respecto de ese ethos filosófico que vos tenías? O sea, ¿cómo era la recepción y la respuesta? No tanto, o sea, digo, en los actos públicos y también en el funcionariado que cuando asumiste también, ¿no? Si entiendo bien la segunda pregunta, en términos de cuál era la recepción de ver un tipo que sabía filosofía, o que estudiaba filosofía, o que era filósofo. Claro, o sea, cuando vos aplicabas, digamos, no sé cuánto lo comunicabas, pero cuando vos utilizabas herramientas y elementos, Sí. digamos, de la filosofía y del psicoanálisis también, digamos, vos te encontrabas, porque digo, si te encontrás con un abogado que le cuesta hacer un decretito, digo, ¿cómo transmitías eso para más conseguir lo que vos, ¿no? Para gestionar? Mira, gracias Federico, la primera pregunta se vincula con la segunda, paradójicamente, porque esto que antes se llamaba oratoria y hoy se llama comunicación política, es un arte que se aprende también, o sea, que es una técnica, ¿no? Hemos visto un montón de gente que algunas se lo conocían muy bien, pero que te preguntaban cuáles son las 3 primeras medidas que pienso tomar, y dice, no, las mejores para la gente. Y cómo ve el futuro con fe, con esperanza y con optimismo. Turismo. Sí, bueno, pero está bien, pero digo, eso, entonces, creo que sin ser tan simplista, si uno se pone, y en una reunión de gabinete yo digo, miren, el capítulo 3 de la República de Platón nos describe tal situación y no me entiende nadie, ¿no? Entonces tenés que adaptar un saber a una comunicación. Y eso en todos los niveles. Y además demostrando, es decir, administrando, no demostrando, administrando lo agonal, administrando el poder. Un viejo político bahiense me decía, el que explica no conduce. Usted primero actúa, luego explica. Es un viejo que era muy vivo, tan vivo que fue el único diputado nacional hombre por la lista de Eva Perón. No existe eso. En la década de 50, ¿no? Antes de que fallezca. Y otro amigo me decía, para complementar eso, dice, el que explica, conduce mejor. Entonces, tenés que administrar la conducción, porque vos no podés vivir preguntando a todo el mundo. Preguntás y decís, tráeme 3 opciones que yo decido. Tenés que administrar
la conducción, pero tenés que administrar la comunicación y el saber cómo decirlo. Porque a veces te tocan situaciones límites, ¿no? Tenés que ir a un velorio, un accidente de tránsito, ¿no? Y tenés que ir. ¿Y qué le vas a decir? ¿Hablar sobre el sentido de la muerte? Yo ya lo sé. Pero por ahí encontrás una frase, encontrás una palabra. Es siempre bajarlo, como es docencia, ¿no? Es docencia. Ahora, en lo personal, como ejercicio, yo necesitaba y necesito aún agarrar un libro y leerlo y abstraerme y tener ese tiempo de reflexión y de pausa que me abstraiga de todo. Y ahí sí volver a leer a Platón. Y creo que hay algo a nivel neuronal que cuando vos volvés a activar todas esas neuronas, hasta encontrar soluciones para los problemas prácticos más simples. Al menos esa fue mi experiencia, ¿no? Javier. Ahí va. Bueno, Cristian, gracias por contarnos un poco tu experiencia. Yo escuché un poco lo que nos venís contando y es cierto que algo vos dijiste también, se destaca mucho más lo político que lo filosófico en tu experiencia, claramente. Bueno, cuando uno empieza a tomar decisiones, cuando estás en un lugar de toma de decisiones, intuyo, y un poco ahí me dirás vos, hay poco de filosófico en eso, porque en realidad vos tenés que poner en juego un montón de saberes, un montón de conocimientos, que lo filosófico queda ahí, en otro lugar. Esto es medio un comentario, medio pregunta, a ver cómo lo digo. Porque en lo filosófico que vos no comentás, hay algo de lo retórico, ¿no? Del trabajo con la palabra, que está lo filosófico, en lo discursivo, pero no veo mucho más. En cambio, y esto es por ahí no sé si una duda o algo quizás a ver, que es esto de la asesoría, ¿no? Esto del filósofo asesor, que quizás lo noté mucho más, por ejemplo, durante el gobierno de Macri, con Rosicchner, con el hijo, donde tomó una figura, o sea, fue figura, empezó a hablar ya, a alzar la voz, empezó a tener una voz pública mucho más notoria. Y luego, con Alberto, me recuerdo que, ¿no? Como que había como un grupo de asesores entre los que estaban ahí, Dora Barrancos, Grimson, Foster, que ahí también lo nombraste y demás. Creo que la filosofía está más quizás desde ese lugar del asesor que aporta reflexión, crítica, análisis, pregunta, al que va a tomar decisiones, justamente, ¿no? Un poco también lo fuiste comentando. Bueno, sí, yo contraté a filósofos en el área de cultura. Me pareció como, claro, esto me estaba preguntando, ¿dónde puede haber un filósofo en la administración pública? Ah, claro, en la cultura. Bueno, ahí lo dijo, listo. Y después me quedé pensando en el asesor, porque yo estoy pensando en el asesor, a ver cómo es la mejor manera. Entonces, esto, ¿no? Como que lo traigo así como, a ver qué pensás vos de esto. Sí, está bien lo que decís. Gracias, Javier. El rol de asesor claramente, que es un rol parecería para el filósofo, pero yo no lo descartaría del tipo que tiene que tomar decisiones. Es decir, porque la prudencia es una virtud, ¿no? Si vos lees, digamos, leemos Aristóteles en adelante, hay toda una línea de cómo ejercer el poder, de alguna manera también, ¿no? Al menos hablo de la metafísica, hablo de la política.
Yo creo que quizás lo que sí, el que decide no lo tiene, no lo explicita ni lo tiene consciente, pero es un saber que lo tiene y que lo ejerce y lo transmite. Pero uno se da cuenta cuando, no sé, quizás políticos de otra generación, que tenían una formación de cualquier partido político, interesante. Dice, ¿no? Este tipo leído, se le llama que son hombres de Estado, ¿no? Casi estadistas. Y eso se ha perdido. Entonces yo creo que no porque sea una cuestión intrínseca del que decide que es contradictorio o separado del saber o del saber filosófico, sino porque se ha perdido. Es decir, no digo en casi todas las sociedades, en una gran mayoría, hoy gana la comunicación, gana el marketing, entonces no tenés tiempo para desarrollar un gran pensamiento, tenés que pensar en un título, en un subtítulo, y en la polémica que te viene y cómo debatís, y cómo llamar la atención. Y cómo, si no te conocen, cómo llamar la atención. Agarras una motosierra y llamar la atención. Y vendemos órganos, por ejemplo. ¿Por qué no? Entonces, ahora, eso, desde el punto de vista filosófico, no hay una discusión muy compleja atrás, no hay una elaboración. Pero si la hubiera, me parece que no es intrínseco al que decide, al contrario. Creo que grandes estadistas, yo no sé qué hizo Mandela 17 años preso, pero algo debe haber leído, ¿no? Podemos decir que Mandela era un estadista, ¿no? Y quizás leyó de filosofía, yo creo que sí, pero quizás no era un filósofo, un licenciado en filosofía técnicamente. Pero el saber que incorporó ese tipo es extraordinario. Y también lo veo desde líderes como algunos que mencioné, latinoamericanos, otras generaciones, europeos. Entonces digo, me parece que hay algo que el tiempo que corremos ha hecho que nos vayan tirando al rincón del ring a los filósofos. Hasta nos cuesta decir que sos filósofo. No, soy licenciado en filosofía, esto lo hablamos con Esteban. Un psicólogo dice que es psicólogo, el abogado dice que es abogado, dice que es filósofo. A mí me da pudor, pero a mí me da pudor por una cuestión de que, vos decís que sos filósofo, parece que sos, viste, que tenés que andar con es un estereotipo que es negativo. Un estereotipo de que, viste, estamos arriba del todo. Ahora, creo que los tipos de decisión han resignado su propia formación y han resignado su saber, y creo que no es necesariamente algo que debe ser así. Sí, Martín. Bueno, el moderador muchas gracias, Cristian, por la exposición, muy interesante, y ver a alguien que está formado en filosofía, estamos poniendo las manos en la materia, digamos. Nosotros estamos más del lado de la forma generalmente, y la materia siempre es, o sea, histórica, para algunas tradiciones es lo oscuro, es aquello que mete la diferencia, uno cree que hace algo que está formidable en la idea, pero que cuando lo imprimimos tiene todos los defectos de dónde se recibe. Entonces, esto que realmente me pareció escuchar, digamos, buena parte ese pensamiento constantemente, ¿no? El problema de cómo bajar la idea y cómo meter las manos en el barro, que podría ser otra moda de pensar la relación entre la materia y la forma. Pero yo la pregunta que tenía era, cuando reflexionás acerca de la actividad que hiciste, ¿no? O sea, tuviste una actividad, digamos, tanto porque no solo ocupaste, pues no es lo mismo ser intendente que ser ministro, ¿no? Un intendente trabaja a título, digamos, es el responsable último de la administración de un sector de la realidad, que esto es intendencia, y por otro lado un ministro que trabaja a cuenta y orden de un gobernador. Digamos, son dos actividades bien diferenciadas, me parece, en cuanto a responsabilidades y distribución. Entonces,
cuando pensás acerca de esas dos funciones, si ahora, en el presente, si descubrís que cuando tuviste que armar agendas o distribuir recursos, hoy de momento te percatás que algún tipo de orientación provino de alguna lectura o alguna discusión por la que atravesaste en el periodo de formación académico. ¿Se entiende? Es decir, uno durante el periodo de formación académica, no sé, por ejemplo, mencionaste a Aristóteles, o pueden haber sido otras lecturas o discusiones que de pronto, no digo en el momento en el que tomaste la decisión, o armaste una agenda, o distribuiste recursos, sino hoy pensándolo, digamos, como retrospectivamente, en un trabajo reflexivo. Gracias, Martín. Sí. Sí, muy interesante. Primero, digamos, divido la reflexión en dos partes. Si es distinto ser intendente a ser ministro, ¿no? En los ministerios tenés que tener más trabajo horizontal, a veces que no necesariamente es cooperativo, lamentablemente, y tenés ahí una jerarquía y una arriba. Yo, en lo personal, siempre, digamos, al de arriba le di siempre mi opinión. Es decir, porque es una forma de colaborar, que como siempre me gustó a mí también, que me traigan la opinión. Hay mucha lógica de Palacio que es absolutamente para mí inútil, negativa, ¿no? El Palacio te emboba, te abstrae, te saca o sea, la tesis de la aproximación, ¿no? Quién está más cerca para ver cómo influencia en algo, y eso a mí nunca me gustó. En cuanto al otro, sí. Ahora, yo creo que ha sido, si no es que nosotros siempre que diseñamos una política pública, asumimos una responsabilidad, diseñamos un plan estratégico, digamos, a 4 años, a ver cuáles son los objetivos que queremos lograr, por qué medios, etc. Y eso en sí mismo es nada más que management, ¿no? Nada más que management público. Ahí pareciera que no hubiera mucha filosofía. Pero en determinadas decisiones yo creo que está muy presente. Pero quizás yo lo veo mucho en una forma más existencial, es decir, en una forma... no te puedo decir, uy, mirá, Platón imaginó tal cosa que la podemos aplicar acá. A veces hemos leído filósofos contemporáneos con ideas interesantes, pero que europeos, norteamericanos, y era muy difícil de aplicar en sociedades como las nuestras, ¿no? Yo, como muchos de ustedes dábamos roles en algún momento, ¿no? Entonces el equilibrio entre la justicia y la libertad, y Nozick, y vos decís, sí, pero son planteos que lo puedes hacer de sociedades con un determinado nivel de bienestar. Acá hay otra historia. Entonces, por eso entiendo que la filosofía latinoamericana, en sus distintas facetas, creo que instaló una agenda y para mí muy positiva. Entonces, desde ese punto sí, porque ahí sí está el pobre, y eso es filosofía. Es decir, pensar del pobre es un dato de la realidad. Cuando uno lee a Cacho Escanone y el estar en relación, donde la trascendencia, obviamente que la trascendencia, y vamos a Freugelin, podría ser lo que sea, pero al fin y al cabo la trascendencia es el de al lado. Entonces, ahí es como que te cae la ficha, ¿no? Porque tranquilamente más fácil aplicar las categorías de estos pensadores más cercanos que aplicar las categorías de otro tipo de pensadores que ahí sí nos resultan abstractos. Gracias. Yo tengo un comentario, una pregunta, comentario, en fin, como está, para seguir la conversación. Es la siguiente, a mí me da la sensación, por lo que te conozco y por cómo se viene dando la conversación, de que, sobre todo ahora, por cómo se viene dando la conversación, de que tener una formación filosófica
no es necesariamente tener un saber libresco. O sea, está emparentado con lecturas y con tener una formación filosófica activa y que la formación filosófica sea activa en la función pública, no implica andar mencionando ni tener presente todo el tiempo, esto lo dice Kant, bueno, digamos, insertarse en el concierto internacional o, digamos, tener una discusión con determinados colegas de diferentes lugares para ver la posición de, no sé, latinoamericano, del Mercosur frente al conflicto de Medio Oriente, no implica tener que decir, bueno, fíjense que Kant en la Paz Perpetua dice que no exento de conflictividad, la distribución, hay que un tenso equilibrio entre los estados. Entonces ya Kant en el siglo XVII, bueno, Hegel también decía que la lucha de por la soberanía en realidad es importante, porque la guerra es un dinamizador. Digo, me parece que eso opera, vos me dirás si sí, si no, qué te parece, pero que eso está ahí y es un activo y opera, aunque uno no lo tenga, no lo mencione, ni siquiera lo tenga presente como saber libresco, por decirlo de algún modo, en el momento en que está armando su propia posición o discutiendo con un colega, pero eso no significa que no exista, digamos, y no significa que no tenga influencia en uno mismo y en su interlocutor. Porque si no, la filosofía, me parece, o la formación filosófica, queda en un repertorio académico de saberes puramente citables. No sé, creo que hay cierto acuerdo en muchos de los presentes, y no en todos, para no rogarme la palabra de los que están en esta reunión, en que eso no es la filosofía, ni siquiera la filosofía académica es eso. A ver, no sé. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que en la actividad, en el arte de la política, el saber se expresa, pero no en forma libresca, como bien mencionás, quizás hasta en forma inconsciente, pero hay algo que se transmite. Es decir, que vos transmitís a tu interlocutor cuando mencionás una idea o una forma de expresar una idea o un concepto que quizás es de alguien que leíste pero que en ese momento es tuyo y que genera un impacto en el interlocutor. Es decir, por eso te digo que uno se da cuenta cuando alguien es un tipo de Estado y alguien es un chanta o alguien es un tipo que puede ser sano, con buena inquietud, pero viste, yo trato de encontrar un médico, si me tiene que operar, un médico bueno, pero no además de buena persona, que sepa operar, y esto es un arte de la misma manera. Ahora, yo creo que están tan unidos, porque a ver, si la filosofía es, para mí, es una cuestión básica del ser humano, que es la autorreflexión. Pasa por pensar. Y si vos no, en lo público, no pensás, estás listo. Pero pensar de en serio hablo, ¿eh? Pensar como construcción de nación, pensar como... ¿y cuántas veces pasa con filósofos o con sacerdotes, no por ahí menos, pero el principal tabú de esta etapa contemporánea es la muerte? Cuando alguien se acerca a la muerte o alguien menciona la muerte o alguien lo pasa cercanamente, desgarradora la cuestión. Y yo digo, esto no puedo creer. ¿Vos leíste algo? Yo no digo que te penetre en la carne, pero algo te tiene que tocar, porque cuando vos pensás en los temas importantes de la humanidad, y por eso yo en la política pensaba en la muerte. ¿Pero por qué pensaba en la muerte? Porque digo, yo no voy a estar 20 años haciendo esto en mi vida. Es decir, yo, si estudié filosofía y me considero que algo me ha atravesado esa cuestión, intenté hacer un cambio, porque es vocacional, y hasta acá llegué, porque esto ya me deteriora a mí. Y yo tengo un deber de cuidado conmigo mismo, y tengo un deber de cuidado con mi gente, y tengo un deber
de saber que también soy finito y que este es mi límite también. ¿Por qué tengo que eternizarme en el poder? ¿Para qué? Yo veo colegas míos que todavía siguen ocupando la intendencia, con todo respeto. Malos no deben ser porque los votan, pero modelo de vida, yo sé lo que hay detrás, ¿eh? Entonces digo, no, ojo, y sabés también cuando te pica el bicho del ego, del reconocimiento, voy a quedar en la historia, o esto es fundacional, esto que empiezo, o lo hago por la trascendencia y por la historia. Hay que escucharse. Y yo creo que el tipo que tiene una formación, eso es un mecanismo defensivo que te permite... por eso para mí estudiar filosofía fue una experiencia existencial, no fue una experiencia de mayores o menores frases, que me puedo acordar algunas o otras, no. Y entonces cuando la haces carne, decís, a ver, está bien, tenemos faltas en la vida, tenemos pobreza, tenemos carencia, nadie puede cumplir todo lo que quiere, tenemos un límite final y en el medio hay que vivir. Y en el medio hay que vivir. Y vivir, ¿qué es vivir? ¿Viste? Yo vuelvo a pensar a veces esto sí libresco, pero la vida auténtica en Heidegger. Por decir una palabra y un concepto. Pero vivir es durar, vivir es me encanta el fútbol, pero todas las noches me da partido de fútbol y seguir las vaivenes de la vida y padecer y sufrir. No sé. Un sentido de la existencia cuando uno vive en Latinoamérica creo que es pelear. Creo que es hacerse cargo de su quintita, de su barrio, de su club, de su sociedad de fomento, de su lo que sea. Y de ahí a la alta política, bienvenido, insisto. Creo, coincido con vos, el libro es el instrumento, pero el principal instrumento es uno mismo, que se tiene que modificar, que cambiar. Yo he visto gente muy sencilla, pobre, absolutamente pobre, y tan sabia. Y he visto tipos tan leídos que mejor olvidarlos. No voy a nombrar quién, pero otro día me contaba Enrique de Percy una anécdota fantástica que me dice, vos viste lo que son estos filósofos que se creen que están encima de todo. Dice, te cuento una anécdota, pues estábamos esperando un taxi en Roma. Digo, me pasó con este tipo que esperando el taxi en Roma, yo estaba primero esperando el taxi, vino un taxi y se me puso delante y se coló y me robó el taxi. Y vos decís, un filósofo haciendo eso, pero de alto nivel, ¿no? De alto nivel. Y vos decís, esas minucias que te muestran cómo es una persona. Seguramente, capaz que uno ha hecho cosas peores, ¿no? Pero me refiero, claro, y que no se ha dado cuenta, pero digo, a veces hay una disociación tan grande, ¿no? Ahora, reivindico absolutamente Mario Casalla, cuando empecé a estudiar filosofía, me dice, mira, acá hay 10 libros, hay que estudiar 10 libros de filosofía. Son los 10 libros más importantes de la filosofía, 10 libros. Y solo yo no los puedo estudiar, ¿viste? Así como te decía, yo no entendía nada de Kant. Y así que necesito, y fui a clase. Y empecé cursando la introducción a la filosofía y estudié griego 1 y griego 2 y latín 1 y latín 2 y toda la carrera como correspondía, pues en eso creo en la disciplina del estudio y creo que te posibilita un orden, ¿no? Y creo que valoro mucho al tipo que tiene el don. Yo no lo tengo seguramente, el don de poder entender la filosofía sin esa currícula, pero creo que es importante también. Lo que no te quiere decir que vas a hacer un libresco, como decís vos, Esteban. Sí. Bueno, buenísimo. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario, asociación libre que quieran compartir. O disentir. Sí, compartir para disentir, claro.
Yo tengo otra y última, y ya te dejamos dormir, que ya es muy tarde. Aunque para nosotros no sea tarde, en medida alemana es tardísimo, es la alta madrugada. ¿Qué opinión te merece la burocracia de Estado en Argentina, más allá de opinión filosófica, en el sentido, porque hiciste varias alusiones, desde el asesor letrado hasta los abogados que siempre ponen un pero digo, ¿vos crees que, o gente que lejos de ser ese aparato burocrático que permite, digamos, la construcción de políticas de Estado a largo plazo o la continuidad entre diferentes gobiernos, pareciera ser, lo que dejas traslucir, que es algo como muy viciado, una máquina de impedir? ¿Vos crees que eso se puede modificar, que es algo ya, es un mal congénito, que... No. Yo te puse un ejemplo negativo, pero también te digo que nosotros en su momento nombramos funcionarios con rango político que eran funcionarios de carrera. ¿Por qué? Porque consideramos que eran los mejores y tenían una experiencia que era insustituible. Entonces encontrás muy buena gente y encontrás de los otros. La burocracia, lamentablemente, yo vivo en un país burocrático. No, Creo claro. que acá, además inventaron, ¿no? Un señor Max Weber tuvo algo que ver con el criterio de la burocracia. Y claro, son una burocracia casi perfecta. Digo, no son perfectas porque... pero no quiere decir, ojo, no digo eficiente. Digo que aquí también se dan las mismas cuestiones y te diría que en algunos casos hasta peor, de hiperburocratización, donde quizás no hay tanta cuestión personal en términos de que, pero hay las normas, el seguimiento de las normas y la regulación implica una... Ahí no está la persona. Allá, por ahí necesitas, te encontrás con un tipo bueno y te aceleras cosas, te encontrás con otro y tenés que... pero bueno, esto es una observación muy vulgar, por así decirlo, que hago. Creo que sí, yo te pongo un ejemplo, Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, Ministerio de Relaciones Exteriores alemán. Las comparaciones son siempre odiosas, pero el ministro que asume tiene muy poco margen de maniobra. Es decir, los Beamte, ¿no? Toda la estructura de abajo, es una estructura muy jerarquizada, con mucha experiencia, y le dicen al señor, venga, mire, yo le sugeriría que este tema del conflicto de Israel y Gaza lo vea con prudencia, porque no salga ni para un lado ni para el otro. Entonces, ya los tipos los condicionan. Hay una estructura. En Argentina está esa estructura también en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora, reúne otras características, porque entra la patología del internismo, no sé cómo Justamente llamarlo. eso, ese era el otro punto que habías hecho referencia cuando eras ministro, con la cuestión palaciega, el internismo, como, digamos, no solo el ejemplo del asesor letrado que no venía nunca y no sabía cómo hacer su trabajo, sino que después pusiste el otro ejemplo de las internas palaciegas y de estar cerca. Sí, eso está en todos lados, ¿no? Es decir, por eso insisto, yo creo que si uno quiere tener un pensamiento un poquito más filosófico, diría, lo agonal y lo arquitectónico habitan en todo el mundo de la misma manera, hasta a veces con crueldad similar, quizás los métodos son más sutiles, ¿no? Pero la intencionalidad de fondo, no diría que es eliminar al otro, pues es muy fuerte la palabra, pero hay alguien que está del otro lado y que esta relación amigo-enemigo funciona. Ahora, en algunos lugares está más domesticada la forma y me parece que el acuerdo es más respetado. Y eso es muy importante. Es decir, si se juntan todos, ¿quién en Argentina quién no ha dicho? Acá si se juntan 5 tipos
y se ponen de acuerdo sobre 5 temas, sacamos el país adelante. ¿No? No, Es decir, se dice en la calle eso, se decía, no sé. Pero no es tan difícil, pero lo que es difícil es el acuerdo, porque implica un punto donde te tengo que respetar y tengo que renunciar a algo. Un tipo que puede ser presidente de Argentina mañana, que yo lo conocí muy bien, que se llama Sergio Massa, yo lo fui a ver siendo intendente y era jefe de gabinete de ministro. Estaba desahuciado ese día, desahuciado. Esto lo puedo contar públicamente. Me dice, no hay más, no hay más. ¿Pero qué te pasa? No, se llama Corredrado, el Banco Central. Pero dice, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa, Cristian? Acá todos vienen a pedir algo, nadie viene a dar nada. Y en esa tensión yo tengo que administrar. Me quedó grabada esa frase. Que yo pensé en ese momento, digo, deja la política. O sea, iba a seguir el mismo camino que yo ya lo tenía claro eso. Lo tenía claro porque digo, si vamos a jugar a armar un equipo de fútbol, somos los 11, y la pelota, en vez de dársela a los compañeros, se la damos al rival. ¿Te acuerdas como decía Bilardo? Los de rojo son nuestros. No me acuerdo de color. O si en vez de defender al adversario le pego una patada al propio, ¿no? Y si no tengo un objetivo claro de cumplir, que el gol está allá, entonces ahí hay algo que no funciona. En la sociedad, al menos Buenos Aires, es una de las sociedades más psicoanalizadas del mundo, ¿no? Que ese es otro tema. Pero digo, hay gente muy reflexiva, hay gente que vive la cultura, la vida de una manera muy interesante, y sin embargo no son agentes de cambio. Es decir, para mí es muy interesante analizar en teoría de los cambios, es decir, ¿qué es la chispa que enciende un cambio? Acá cometieron un genocidio, 6 millones lo que pasó acá fue una atrocidad. Esta ciudad donde yo vivo estaba en 80% destruida en la Segunda Guerra Mundial. O sea, cometieron una atrocidad y después de esa atrocidad tenían que levantar este país. Cada uno agarró un ladrillo. Ahora, ¿es necesario llegar a semejante límite, ¿no? Es el tema que está siempre claro, ¿no? ¿Cuándo empiezo a hacer la dieta y a caminar? ¿Cuando me agarra el bobazo, como se dice? Entonces, y la visión que hoy tengo desde lo internacional de Argentina es una visión, gracias a Dios, hasta ahora romántica y positiva. Es decir, quizás los amigos españoles e italianos, que son los que más nos conocen, tengan otra mirada, pero la visión del centro de Europa es encantadora. Creo que es muy naif, absolutamente. Pero hay una percepción de los talentos que hay. Hay un talento increíble. Esta charla que ustedes posibilitan. Cualquiera de ustedes, los docentes, el presidente Jobsiano, es una calidad y los estudiantes, pibes normales que dicen, vamos a estudiar filosofía. Así que bueno, yo por lo menos cierro agradecido por haberme invitado y un aplauso simbólico a ustedes que están al pie del cañón. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, Muchas gracias también desde acá. Gracias. Ahí está. Bueno, te seguiremos convocando. Con gusto. Para actividades diversas. Con gusto. El año que viene quiero dar un curso de una diplomatura ahí en San Isidro, que ya lo acordé con Enrique, sobre los desafíos globales contemporáneos. Así que ahí paso el chivo. ¿Cómo se dice? Dale. Perfecto. Cuando esté implementado, va a ser virtual. Sí. Virtual. Listo. Avisanos y lo distribuimos. Dale. Y después vemos cómo la seguimos. Sí. Muchas gracias. Voy cerrando la grabación y realmente. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Suerte, chicos. No aflojen con filosofía. A dormir. Nos vamos a seguir laburando. Chau. Chau.